Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. ¿Se puede evitar pensar en investigación en nuestro tiempo libre? Es una pregunta. Bien, pues esa es la pregunta que vamos a tratar en el episodio de hoy. Todo esto surge de un post que leí en redes sociales y que me llamó muchísimo la atención. Entonces voy a comentar sobre él y dar alguna opinión, y también para vosotros qué os parece. No es que tenga yo la verdad absoluta, obviamente, pero también por recabar opiniones vuestras y a ver qué os parece. Muy bien, pues vamos sin más rodeos al tema de la pregunta. Bien, pues alguien comenta lo siguiente. Dice: trabajo en investigación, intentando conseguir proyectos y publicar papers, etc. Y me gusta mucho mi trabajo y no podría pensar de estar haciendo ninguna otra cosa. Cuando llega el fin de semana o simplemente cuando tengo tiempo libre, tengo el problema de que no puedo parar de pensar en investigación y no importa lo que esté haciendo. A veces puede suceder incluso durante el fin de semana cuando me encuentro muy relajado y en ese momento un montón de ideas vienen a mi mente. Y en ese momento tampoco puedo evitar el escribirlas para no olvidarlas o pensar un poco sobre ellas para aprovecharlas más, etcétera, etcétera. Obviamente a mi mujer esto no le hace mucha gracia, pero yo estoy intentando solucionarlo. Y luego emite la pregunta: ¿vosotros tenéis la misma experiencia que comento yo aquí? Y luego una segunda pregunta: ¿sabéis cómo puedo evitar esto? Bueno, y ahora a continuación voy a dar algunas de las contestaciones de la audiencia. No las voy a dar todas porque son muchas, pero sí las que más me han llamado por la atención. Entonces voy a empezar primero por los comentarios, ¿vale? En este foro se diferencia un poco entre breves comentarios, que en teoría no aportan muchísimo, y luego vienen respuestas más elaboradas. Entonces vamos a empezar primero con los comentarios breves. Uno dice: yo experimento lo mismo y no lo quiero evitar en ningún momento. Al revés, es una de las cosas que tiene la investigación, que la mayoría de las veces no hay ninguna agenda fija. Bueno, pues son opiniones, ¿vale? Yo no estoy muy de acuerdo en esto de que en este tema de que no haya una agenda fija, porque si no, experiencia personal, opinión personal conseguida a lo largo de los años, si no ponemos un límite a todas estas cosas, lo que puede pasar es que estemos las 24 horas del día siempre haciendo lo mismo. Entonces, en mi opinión personal, sí que hay que poner unos límites diarios o semanales o de algún tipo, porque si no se nos puede ir muchísimo el tiempo y encima al no desconectar nos podemos volver finalmente bastante improductivos. Bueno, sigo con el resto de pequeños comentarios. Hay otro que dice: es ligeramente irónico que esta pregunta se haya hecho durante un domingo y que además haya recibido gran cantidad de respuestas a los pocos minutos. Sí, es un comentario un poco gracioso, que denota que la persona que lo ha hecho ha puesto esta pregunta durante un domingo, porque obviamente es consecuente con lo que está diciendo, que no puede parar nunca de pensar sobre investigación, y el resto de la gente que ha respondido rápidamente también lo han hecho en el mismo día. Siguiente comentario.
pues a mí me gustaría más saber cómo puedo evitar pensar en mi tiempo libre al mismo tiempo que estoy haciendo mi investigación. Bueno, la verdad es que está escrito de una manera que no sé si es que es un comentario irónico o un comentario real de alguien que lo que está reflejando es que es muy despistado. Luego otro comentario, alguien que dice, pues a mí esto me recuerda a, parece ser un libro que la traducción al castellano sería algo así como soñar es una cosa, un aspecto privado, debe ser un libro de Isaac Asimov. No he leído ningún libro de Isaac Asimov, por lo tanto no puedo opinar. Y dice, no puedo contarte realmente dónde tengo mis ideas. Tampoco te puedo contar si es un truco o no, etc. La verdad es que es un comentario que no le encuentro ningún sentido y es algo bastante común a veces en foros. Claro, al haber gran cantidad de comentarios, pues algunos son a veces más difíciles de digerir. Bueno, pues estos han sido hasta ahora los comentarios breves. Ahora vamos a ir a las respuestas más elaboradas que tienen más chicha y que yo creo que son bastante interesantes. Vamos a por la primera. Pues una de las primeras respuestas es un señor llamado Peter Jansson, debe ser danés, y dice, yo creo que esto viene con el territorio. Se refiere al no poder evitar pensar en la investigación en el tiempo libre. Dice, creo que viene con el territorio porque al involucrarse de manera activa en investigación significa ejercitar nuestra imaginación e intelecto y por tanto es muy difícil parar toda esta serie de estimulaciones. Dice, personalmente no tengo problemas en relajarme cuando estoy pensando en investigación, aunque sea durante hobbies. Y dice también, personalmente no encuentro que sea ningún tipo de problema el pensar en mi investigación durante mi tiempo libre. Y por cierto, también he notado que tengo una tendencia a comenzar a pensar en mi investigación cuando me encuentro en compañía de gente con, lo dice dual people, debe ser algo así como gente que él considera con coeficiente intelectual bajo. Y luego comenta, lo cual al mismo tiempo también me hace tener un coeficiente intelectual bajo. Es decir, creo que se entiende un poco el comentario, ¿no? Y luego dice, cuando intento mirar a este problema, cuando intento explicarlo, creo que una comparación interesante sería un atleta de élite, el cual debe estar siempre constantemente ejercitando y practicando para estar en lo más top. Y dice, y creo que algunos van a poder ver las similaridades intelectuales. Bueno, pues está aquí su posición. En mi opinión, bueno, yo creo que el caso de comparación con el atleta es un caso similar al otro que comentaba anteriormente de no poner fronteras, ¿no? No sé, yo no puedo hablar, no soy un atleta, no conozco a ninguno o a ninguna, pero no sé si puede ser en algún momento contraproducente estar constantemente y sin descansar empleando la mayor parte de nuestro tiempo en una práctica constante y que quizás los niveles de mejora que tenemos ahí pueden ser un poco incrementales. Pero bueno, esta ha sido una opinión que en resumen sería no pasa nada, no considero que es un problema estar constantemente pensando incluso en mi tiempo libre en investigación. Bien, luego hay un segundo comentario de un tal Paul y dice, hola, estoy de acuerdo con la respuesta anterior, se refiere a la de Peter Jansson, pero quisiera añadir algunos pequeños comentarios. Y dice, yo me encuentro personalmente de manera constante pensando en un problema. Siempre estoy pensando en un problema que quiero resolver. Y normalmente me pasa más a menudo cuando me encuentro bloqueado y no encuentro una solución al problema. Y dice, normalmente es debido a que tengo una visión de túnel en el problema. Dice a continuación, esto es porque únicamente estoy pensando en ese problema desde un número limitado de perspectivas y no me puedo permitir o no puedo encontrar una manera de ver otros modos posibles de resolver este problema. Entonces, comenta, cuando eso sucede,
me parece una buena práctica o idea el realizar otros tipos de actividades que permitan a mi cerebro o que estimulen mi cerebro para pensar fuera de la caja, outside the box. Y dice, y esto puede ser cosas tales como leer papers medianamente relacionados, o incluso jugar a videojuegos, o incluso ver monólogos humorísticos. Y lo dice, cuando desafío mi cerebro a trabajar en problemas desde otras perspectivas, entonces sucede que encuentro a veces soluciones más originales que quizás no me había planteado anteriormente. Y finalmente dice, en realidad nunca termino, por tanto, nunca paro de pensar en mi investigación y simplemente pienso que estas actividades adicionales me ayudan a coger un poco de aire fresco para volver o continuar en esos problemas de manera un poco refrescada, como si dijéramos. Bueno, pues yo creo que estaría un poco más de acuerdo con este señor. No estoy 100% de acuerdo, porque este también es uno de los que favorece el pensar o trabajar 100% o casi 100% en problemas de investigación, porque lo que le está proponiendo es realizar otras actividades, no porque le apetezca realizar esas actividades, o esa es la impresión que a mí me da, sino porque al realizarlas, como he comentado, ver un monólogo o leer papers semi-relacionados, lo que está haciendo es permitiendo que su cerebro descanse a propósito para que luego pueda volver a ese problema de manera más o con más energía, ¿no? Es decir, esas actividades de tiempo libre no las hace porque le apetezca, sino por seguir trabajando de alguna manera en el problema. Entonces yo aquí no estaría para nada de acuerdo. Bien, ahora viene una tercera respuesta un poco más larga de un tal Irwin que dice lo siguiente. Tú nunca paras de pensar en un sentido muy parecido al que nunca le deberías de decir a alguien que deje de sentir un sentimiento profundo tipo tristeza, felicidad o cualquiera que sea. Dice, si hay acciones que estás haciendo pero que interrumpen tus relaciones con otros, entonces sí que deberías intentar realizar ciertos pasos para reducir el efecto negativo de esas acciones. Y los explico un poco mejor. Dice, en lugar de tratar no pensar en esa investigación, lo que trataría es realizar actividades que reduzcan las molestias a los demás de esas actividades de investigación. Y entonces comenta varias ideas. Por ejemplo, dice, yo trataría de llevar siempre a mano un bloc de notas en el cual puedas rápidamente, si te pillas fuera en un fin de semana o algo, volcar todas esas ideas que tengas sobre ese problema o proyecto o lo que sea de manera rápida. Porque muchas veces, esto ya en mi opinión, esa manera del cerebro o la mente de dar vueltas a un problema es porque o teme miedo de perderlo, y una manera fácil es simplemente volcarlo. A mí por lo menos sí que me pasa, y desde hace tiempo es una práctica que hago constantemente. No lo hago con un bloc de notas, pero lo hago con el móvil. Tengo una aplicación, bueno, ya la he tratado en varios episodios en este podcast, la aplicación Obsidian, utilizando la metodología Zettelkasten, y entonces cuando tengo una idea breve, inmediatamente la apunto ahí en el móvil, porque luego se sincroniza con el ordenador, etcétera, para no tener que estar dándole vueltas. Y inmediatamente pues me olvido. Que esto también tiene sus efectos secundarios, que comentaré en otro episodio. Luego sigue, dice, concéntrate fuertemente en lo que estés haciendo y ponle bastante foco. Es decir, se refiere, entiendo, que cuando estás durante la semana haciendo tus actividades de investigación, pues pon toda la energía posible, concéntrate lo más posible en ellas, sácale el mayor rendimiento posible para que cuando luego llegue el fin de semana no tengas que estar invirtiendo tiempo adicional. Bueno, no sé qué pensar de este consejo o opinión. Luego dice, limita tus discusiones sobre investigación con otros en el caso que veas que no estén interesados en ellas. Bueno, muy importante, a mí me parece bastante claro, porque si cogemos a cualquiera
y le contamos nuestros problemas de investigación y no les interesan, simplemente vamos por ahí dando la brasa a los demás. Y obviamente pues no es una muy buena idea. Y luego parece que añade un colorario a uno de los puntos anteriores donde decía, cuando tengas una idea, escríbela. Y dice, bien, pero ten en cuenta que si, por ejemplo, estás en medio de una cena importante con muchos amigos, no te vas a sacar el blog a escribir tus ideas. Entonces ahí lo más práctico es que te excuses un momento, por ejemplo, para ir al baño, y allá en el baño te llevas el blog y apuntas tus cosas, ¿vale? Pero no molestar a los demás con todas estas cosas. Y luego lo resume de manera, yo creo que bastante magistral, y dice, yo creo que aquí el punto es diferenciar entre las cosas que puedes controlar, es decir, las acciones que uno puede hacer, como por ejemplo lo de llevarse el blog encima, y eso comparado con las cosas que son mucho más difíciles de controlar, las cuales son nuestros pensamientos, y de asegurarnos que nuestros comportamientos pues no molestan a los demás. Y por último, tomar tiempo libre, que eso yo creo que es de las cosas más importantes y que muchas veces pues se dice poco en estos contextos. Entonces, bueno, yo creo que estaría por mi parte bastante de acuerdo con esta persona, con este señor Irwin, en llevar ese blog encima o una aplicación móvil o lo que consideréis adecuado, y obviamente no dar la brasa a los demás, por favor. Luego viene otro comentario de un tal Paul Hiemstra, no sé si lo he dicho bien, creo que será holandés o algo así, y dice lo siguiente: este tipo de pensamiento sobre tu trabajo es algo típico y común en el caso de que A, te gusta tu trabajo, y B, tu trabajo implica una gran cantidad de creatividad. Luego comenta, básicamente hacer lo que nos apetezca hacer en ese momento nos puede permitir hacer gran cantidad de trabajo creativo, porque si en ese momento nos estamos inspirados, lo mejor es que aprovechemos ese ímpetu de inspiración para avanzar todo lo que podamos en ese trabajo en ese momento, porque muchas veces la inspiración o la creatividad no son cosas que se puedan planear. Y luego comenta, por supuesto, es un gran problema, un gran peligro que uno no se dé cuenta cuando hay una invasión de la vida personal propia y de los demás, cuando uno se vuelve en lo que él llama, en un concepto clásico, el de workaholic, que creo que no está traducido al castellano, pero creo que se entiende. Luego sigue comentando y dice, bueno, me da la impresión de que tú, se refiere al que ha hecho la pregunta, me da la impresión de que tú no tienes ningún problema con todo esto, sino que más que nada es un problema de la gente que está alrededor de ti. Entonces, lo que deberías hacer es comunicar de manera clara con los demás para evitar situaciones incómodas o problemáticas. Y entonces hace una sugerencia. Dice, por ejemplo, podrías organizarte del siguiente modo. Cuando sientes la urgencia de tener que investigar en un problema en un momento, pues entonces le dices a tu esposa o con quien estés, oye, necesito 30 minutos máximo porque me tengo que ir a hacer esto, lo otro o lo demás allá. Pero comenta luego, pero claro, también tenés que tener cuidado porque esto no va a pasar siempre y no siempre te van a conceder este permiso. Entonces, bueno, en mi opinión, este quizás es un poco, desde mi punto de vista, un punto de vista subjetivo, un poco más práctico que los anteriores, porque tiene muy en cuenta el cómo interactuar con los demás y el pedirles permiso, aunque creo que al final eso no es una situación perdida si uno está constantemente pidiendo 30 minutos una vez al día, 2 veces al día, para cuando está con otras personas tener que hacer todo este tipo de cosas. Y finalmente viene un comentario de un tal Oker, no sé cómo se pronuncia, y este empieza directamente y dice, tú nunca vas a escapar de esto y por el bien de tu investigación nunca escapes. Un poco duro, pero claro al principio, ¿no? Y dice, nosotros necesitamos mirar al core del problema, la función de tu cerebro. Y entonces comenta, Sidney May, que fue o es, no lo sé, profesor de psicología en el College de Charleston, escribió un artículo para la revista Scientific American. Y entonces cita esa parte del artículo y dice, si tu tarea requiere un gran foco
y una cuidadosa concentración, por ejemplo, hacer hojas de cálculo o leer un libro de texto, entonces lo mejor es que agendes un tiempo necesario a lo largo del día para hacer esas tareas en el momento en que tú calcules que te vas a sentir más concentrado. Dice, pero si lo que necesitas es tener una mente muy abierta y obtener aproximaciones alternativas o muy diferentes para obtener ese problema, entonces esto de agendar tiempo para resolverla es muy probable que no te funcione. Y luego comenta, en breve el mejor tiempo para tu cerebro para que pueda pensar en investigación es tu tiempo libre. Y entonces menciona, ¿recuerdas a Arquímedes? Él resolvió su problema simplemente cuando estaba relajado tomando un baño. Y dice, es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Tú tienes una idea cuando comes, cuando estás tomando una ducha. Este es un caso típico. Lo estoy diciendo yo ahora mismo. Es un caso típico y me sucede bastante. O cuando estás a punto de irte a dormir. O cuelgas la ropa o estás haciendo cualquier otra cosa. Y dice, el momento eureka solo viene cuando tú anteriormente has estado trabajando de manera muy intensa y entonces ya pretendes olvidarte de eso porque estás haciendo otra cosa. Luego sigue. Desafortunadamente, la investigación requiere dos cosas a tiempo diferentes. Una es un foco muy intenso y una concentración muy cuidadosa en el momento de trabajo fuerte y continuo, quizás durante lunes a viernes, por el ejemplo que comentan aquí, y luego aproximaciones alternativas, por ejemplo, dejar que tu mente fluya cuando tú estás en tu tiempo libre. Y dice, y esto significa que probablemente seas un workaholic. Vaya manera de lapidarlo, ¿no? Y luego sigue, pero el momento eureka únicamente va a venir para ti cuando estés en tu tiempo libre. Es decir, cuando tu cerebro esté completamente relajado. Y aquí yo me acuerdo de una frase que oí, no sé a quién, no sé dónde, que decía, nuestra capacidad de crear es inversamente proporcional a la situación de estrés que estemos experimentando en ese momento. Y luego sigue comentando, es muy frustrante para nosotros parar el poder del flujo de una idea que está saliendo o llegando a nuestros cerebros. Y entonces lo que hacemos en ese momento es ir rápidamente al laboratorio o hacer un experimento para que no se nos olvide o escribir lo que sea, etcétera, etcétera. Un poco como han comentado los comentadores anteriores, ¿no? Y dice, y esto yo lo llamo el dilema del investigador. Y dice, finalmente, ¿cómo se resuelve este dilema? Y se responde a sí mismo, honestamente no tengo ninguna solución eficiente. Dice, es algo que tú tienes que encontrar y que va a depender de la situación. Pero tomo nota de la única cosa eficiente que veo aquí. Dice, en cuanto tengas una idea clara sobre el problema, anótala para que por lo menos quede reflejado, no lo olvides y que quizás puedas tener un menor peso en esos intentos que tienes de encontrar esas soluciones. Y bueno, pues aquí termina esta serie de comentarios sobre el problema que plantea esta persona. Y aquí termino yo también hoy. Lo dejo muy abierto. Es un episodio un poco de reflexión para ver qué opináis. Si vosotros tratáis si os sucede esto, de que no podéis evitar pensar en la investigación en vuestro tiempo libre. Y si os pasa o no os pasa, si hacéis algo para que no os pase o os pase menos, o cómo lo trabajáis o cómo lo lleváis, ¿no? Pues nada, y si os apetece comentar sobre ello, os podéis venir a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp en la siguiente dirección, horacio-ps.com/comunidad. Pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.